A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de salud renal y reumatología. El día de hoy hablaremos sobre la presencia de sangre en orina, lo que se conoce como hematuria. La presencia de sangre en orina vale recalcar que nunca es normal, siempre indica algún tipo de patología de diferente gravedad dependiendo de cuál sea la causa. Así tenemos la hematuria que podemos notar con el cambio de coloración que se llama hematuria macroscópica y la hematuria que se presenta en un examen de orina como un hallazgo incidental que es la microscópica y que de la diferencia de estos dos tipos de hematuria va a depender el tratamiento y el pronóstico del paciente. Bueno, ver sangre en la orina o ver un cambio de color en la orina es algo realmente alarmante. Pues si bien en muchos casos la causa es inofensiva, tenemos que determinar si es que es una hematuria macroscópica, es decir, aquella que podemos ver a simple vista, o es una hematuria microscópica, que es aquella que se la ve únicamente en exámenes de laboratorio, ¿no? Esto es cuando ya se realiza un examen elemental de orina, ¿no? En ambos casos, sea cual sea, es importantísimo poder saber la causa, porque de acuerdo a ella nosotros podemos dar el tratamiento. Claro, si bien es cierto, tú dices la presencia de sangre en orina, obviamente cuando nosotros evidenciamos el cambio de color, la coloración roja o coloración oscura de la orina, es más alarmante. Sin embargo, no significa que esta tenga mayor gravedad que la que no provoca cambios en la coloración de la orina. Como ya les había mencionado, el cambio de color, el que nosotros podemos evidenciar es la hematuria macroscópica, pero de repente en un control de rutina, en una evaluación por otro tipo de patología, puede evidenciarse la presencia de hematíes que normalmente se ven en el microscopio. Esta hematuria microscópica se presenta o nosotros podemos catalogarla como una patología cuando hay más de 3 glóbulos rojos o de hematíes en el campo de resolución de alto poder que se llama. Siempre que nosotros encontramos hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, debemos complementar los estudios para llegar a identificar de dónde proviene la sangre y así poder proceder con el resto de acciones a fin de determinar qué es lo que la está causando. Bueno, al entender un poco sobre las vías urinarias tenemos varios sitios que pueden sangrar y que son los productores de este cambio de coloración en la orina. Los factores son múltiples y variados, ¿no? Estos incluyen desde una infección de vías urinarias hasta la urolitiasis, pasando por la hiperplasia prostática benigna, enfermedades renales y tumores urológicos. Aunque su presencia puede constituir solamente un hallazgo accidental, es decir, un examen de orina que el paciente se hizo de rutina, en pacientes sanos se puede presentar de cierta manera que puede ser benigno, pero en otras ocasiones se considera que es la punta del iceberg para alguna otra enfermedad subyacente. Claro, lo que tú mencionas en este momento es importante, esto de la punta del iceberg, porque si bien es cierto que muchas veces no se manifiesta con los cambios de coloración, pero sí se manifiesta con pérdidas pequeñas de sangre, puede ser el reflejo de un tumor que se está desarrollando, sobre todo en la vía urinaria. Para nosotros, uno de los primeros pasos en la evaluación del paciente que tiene sangre en la orina, sea esta en forma macroscópica en cantidad o en pequeña cantidad, es distinguir de dónde provienen estos glóbulos rojos. Para esto nosotros pedimos un examen de orina que se denominan crenados o dismórficos. Esto quiere decir que los glóbulos rojos han tenido una deformación al salir por la vía urinaria.
Cuando tenemos el más del 20% de crenados o de estos eritrocitos que, como vemos en la imagen, no tienen su forma redondeada, convexa que habitualmente tienen, sino que han perdido totalmente su conformación habitual, más del 20% sugiere que esta sangre proviene desde los riñones, o sea, es una hematuria alta que viene desde el glomérulo, que el glomérulo es un ovillo como de lana, pero que en vez de ser lana obviamente son capilares, vasos sanguíneos bien pequeñitos y que se están filtrando por este lugar y que por eso han perdido su forma habitual, lo que refleja una enfermedad a nivel renal. Por el otro lado, si los eritrocitos mantienen su forma habitual, la forma redondeada, biconvexa, nos está informando que la sangre proviene de la vía urinaria baja. ¿Por qué es esta distinción importante? Porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre los pasos que vamos a seguir para la siguiente evaluación, así saber si vamos a tener que evaluar una posible enfermedad renal o una enfermedad de la vía urinaria. Bueno, casi todas las personas, independiente de la edad, del sexo, de la raza, pueden tener en algún momento la presencia de glóbulos rojos en la orina, ¿no? Como siempre, nosotros decimos, lo importante es hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, un interrogatorio muy específico, ¿no? Porque puede haber ciertos hábitos que el paciente tenga y que provoquen esta hematuria. Una de esos es el tabaco. Agentes químicos, la radiación, antecedentes familiares, si madre, padre, hermanos tienen hematuria, pues el riesgo a que este paciente tenga hematuria también es presente, ¿no? Con respecto al tabaco, cuéntanos de qué manera el tabaco afecta a los riñones. Aparentemente no tienen relación, pero sí tienen una clara relación. O sea, aparentemente no hay relación si tú le tomas como que simplemente metes el humo y lo expiras por los pulmones, pero como tiene varias toxinas, que no solo es la nicotina, sino tiene cientos de toxinas que afectan principalmente a los vasos sanguíneos y a la diferenciación de los tejidos, aparte de ser un precursor de enfermedad renal, porque puede causar aterosclerosis en los vasos pequeños o lesión renal directa por las toxinas que están entrando al torrente sanguíneo, también es un fuerte predictor de cáncer de vejiga, no solo de vejiga, sino en varios órganos, lengua, garganta, pero se asocia mucho con el cáncer de vejiga. Entonces, obviamente, el cáncer de vejiga, una de sus manifestaciones primarias o que nos puede estar dando una alerta, un foco rojo para esto, es la presencia de sangre en la orina, que muchas veces puede presentarse con sangrados masivos que inclusive obstruyen por coágulos la vía urinaria, pero en otras ocasiones simplemente se determinan por el análisis de orina de rutina. Bueno, la edad también es uno de los elementos importantes que hay que analizar. En hombres que tienen más allá de los 50 años, pues debido al agrandamiento de la próstata, este obstruye la salida normal de la orina por la uretra. Entonces sí puede presentarse hematuria. Con respecto a esto, pues nos habías mencionado hace un momento sobre la deformación de los eritrocitos. En caso de una hiperplasia prostática, ¿cómo sería? Claro, en este caso, como proviene de la vía urinaria, los eritrocitos estarían de características normales, o sea, no habría esta característica de dismorfismo, o sea, que han perdido su forma, mantienen su forma. Cuando los eritrocitos se deforman es siempre que vienen de arriba, o sea, desde los riñones. Ahí es cuando pierden la forma habitual. Es decir, que es también muy importante valorar la forma del glóbulo que ha salido. Claro, eso es indispensable para nosotros distinguir. Así, si tenemos ya una evidencia de que el glóbulo rojo se encuentra con la forma alterada, tenemos que estudiar los riñones, enfocarnos en enfermedades de los riñones. Mientras que si no han cambiado su forma, vamos a enfocarnos un poco más en enfermedades urológicas de la vía urinaria. Claro, otro de los factores que pueden producir hematuria están las infecciones, una glomerulonefritis postinfecciosa. Pues si es que es de hace unos pocos días, es natural que porque la vía urinaria se lastimó, vamos a tener la presencia de glóbulos rojos en la orina, ¿no? Esto generalmente sucede en los niños, debido a que son más susceptibles a estas infecciones. Los antecedentes familiares también es importante valorar, pues esto nos da la posibilidad a que si es que un familiar cercano, madre, padre, abuelos, tuvieron esta situación, pues este paciente tiene mayor probabilidad a que lo padezca.
Hay otros medicamentos, se consideran medicamentos que pueden producir hematuria a la aspirina, a los analgésicos no esteroidales y antibióticos, y sobre todas las cosas a los anticoagulantes. ¿Por qué razón a los analgésicos antiinflamatorios? Bueno, los antiinflamatorios son sustancias que son primero nefrotóxicas y pueden causar problemas a nivel renal con inflamación, tubulopatías que se llaman, o inclusive problemas a nivel del glomérulo, que es el ovillo de vasos sanguíneos que les había mencionado, y que se pueden manifestar esta inflamación con hematuria, esto con los antiinflamatorios. Y obviamente la aspirina y los anticoagulantes, la aspirina por la antiagregación plaquetaria, que en unos pacientes suele ser un poco más pronunciada que en otros, puede causar fragilidad y sangrado. Igual en la anticoagulación, cuando esté prolongado, muy prolongados los tiempos de coagulación, también cualquier traumatismo o inclusive espontáneamente puede haber sangrado. Entonces es importante preguntar al paciente si está tomando algún tipo de medicamento para poderlo asociar a veces con este tipo de patología. De aquí surge el riesgo de los pacientes que se automedican analgésicos, ¿no? Los efectos nocivos no necesariamente tienen que verse, sino que están por dentro, como por ejemplo la hematuria, ¿no? Aquellas personas que hacen ejercicio de tipo extenuante, hacen mucha actividad física, de alguna manera lesionan a la vía urinaria, que puede producir un sangrado, ¿no? O sea, un poco más centrado en esto. Claro, esa hematuria que muchas veces le relacionan al ejercicio y que muchas veces tampoco es hematuria, sino realmente es mioglobinuria. Mioglobina es una proteína que se encuentra dentro del músculo y que tiene bastante similitud con la hemoglobina, que es la que se encuentra en la sangre. Y como ya mencionamos en un programa previo, hay una entidad que se llama rhabdomiólisis y que se identifica por el ejercicio en exceso, que produce la destrucción de las fibras musculares, que esta va a liberar mioglobina, esta va hacia los riñones y no puede, se sobrepasa la capacidad de filtración y obviamente comienza a filtrarse esta sustancia tiñendo la orina de rojo. Pero aquí más que hematíes se va a producir realmente, se va a evidenciar la mioglobina o hemoglobina en algunos casos. Entonces hay dos situaciones que pigmentan la orina, es la presencia de glóbulos rojos y la presencia de mioglobina, ¿no? Sí, son algunas de las circunstancias que pueden pigmentar la orina. Sin embargo, también pueden mostrarse la orina, aparentar una hematuria sin serlo, con algunos tipos de medicamentos que pueden teñir la orina de rojo, que muchas veces, independientemente de los efectos que se puede observar como secundarios en la identificación del medicamento, en algunas personas puede tomar esta coloración, o también con ciertos tipos de alimentos que vamos a mencionar más adelante, obviamente. ¿Y el examen físico del paciente? Bueno, al realizar la exploración física, obviamente vamos a poner un poco de mayor atención en la exploración de la parte pélvica, sobre todo en las mujeres, porque muchas veces la pérdida de sangre no es de la vía urinaria ni de los riñones, sino que viene asociada a una contaminación de sangre de otro lugar próximo, y en el caso de las mujeres, de la vía genital. Muchas mujeres tienen procesos neoplásicos malignos en el cuello uterino, en el útero, con pérdidas de sangre que obviamente contaminan la orina. Entonces es importante palpar masa, realizar una exploración del área genital completa, obviamente con todas las precauciones debidas, y descartar que la sangre sea un contaminante. Una vez que hayamos ya descartado que haya una neoplasia, obviamente hay que explorar también si se sienten masas en la exploración abdominal por tumores que puede haber en riñones, en vejiga, que también pueden estar causando esto. Ahora, en los hombres es importante mencionar el examen prostático, que muchas veces es un poco de tabú por lo que se realiza un tacto rectal y no quieren que se lo realice, pero es indispensable para nosotros saber las características de la próstata, si hay nodulaciones, tumores, si está agrandada o no, que es una de las causas frecuentes de presencia de sangre en la orina. Ahora, si la sintomatología es muy florida para, por ejemplo, cálculos renales que producen intenso dolor en la zona de la espalda, con sangre, malestar general, náusea, fiebre y demás, obviamente nos enfocaremos más hacia ese tipo de exploración, claro, viendo los antecedentes del paciente, la forma de presentación y también cómo se encuentra en el momento que acude al médico. Claro. Podemos decir también que cuando se tiene un sangrado de la vía urinaria no debemos quedarnos únicamente con el examen de orina.
para ver si es que hay eritrocitos aquí, tenemos que siempre correlacionar con la sintomatología que tiene el paciente. Si es que es un hombre, podemos asociarlo con y si es más de 50 años, podemos asociarlo con un crecimiento de la próstata. Si es un niño, con una infección de vías urinarias. Si es que el paciente nos ha dicho, tuve dolor en la región lumbar que se fue hacia la pierna, pues ya pensamos en que puede ser un cálculo renal. ¿Hay otros exámenes, aparte del examen de orina, que se pueden hacer? Claro, hay otros exámenes. Una vez que hemos ya solicitado examen de orina, exámenes de sangre, pues también tenemos que solicitar los exámenes de imagen, que son un complemento muy útil para la evaluación del paciente. Así tenemos la ecografía renal. En la ecografía renal primero vamos a observar los cálculos. Se pueden observar si ha salido un cálculo, si hay la presencia o no de hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Es la dilatación de los conductos que se encuentran dentro del riñón y que se produce por una obstrucción a la salida de la orina. Como observamos en la imagen de la derecha, donde se observa esas imágenes más oscuras en el eco, esto significa que hay una obstrucción. Entonces podemos ver esta dilatación y ya guiarnos, por ejemplo, a que ha sido un cálculo que salió, obviamente lastimó la vía urinaria y por eso se produjo el sangrado. Y podemos enfocarnos un poco mejor. El eco también nos puede ayudar con el problema de la próstata, ya que la ecografía prostática también es un examen que nos da una información bastante adecuada sobre si hay crecimiento o sobre si hay obstrucción a nivel prostático, que es una causa también frecuente de hematuria. Igual el eco, si bien es cierto, no es el mejor examen para evaluar la vía urinaria, pero sí se puede visualizar o darnos una pauta para el cáncer de vejiga, por ejemplo, porque se pueden ver las paredes de la vejiga engrosadas o lo que llamamos vegetantes, con unas salientes, con unos ecos internos que ya nos pueden guiar. Sin embargo, podemos pasar al siguiente plano, que son exámenes ya un poco más complejos, como las tomografías, dependiendo del caso, urotomografías, tomografías de la parte pélvica, uso de contrastes, discernir también el antecedente, si hubo un traumatismo, puede ser un hematoma, dependiendo del caso, cómo se va presentando el paciente, pero en todo caso los exámenes de imagen son bastante útiles para poder realizar la evaluación de la hematuria. ¿Y el sedimento urinario? ¿A qué se refiere sedimento urinario? Bueno, el sedimento urinario son todos los elementos formes que nosotros encontramos en la orina, o sea, en el examen de orina habitual. Si bien es cierto, la orina es un líquido aséptico que, o sea, obviamente no tiene bacterias, no debería tener mayor número de celularidad, sí puede haber sedimento, que es normal. Por ejemplo, encontrar de vez en cuando algunas células epiteliales, puede haber una mínima cantidad de eritrocitos, menos de 3 por campo, yo que sé, algunos cilindros o cristales de alguna sustancia mineral. Sin embargo, esto no constituye un sedimento patológico, que se llama, es un sedimento que no es activo. Cuando ya hablamos de un sedimento activo patológico, hace referencia cuando hay hematíes, más de 3 por un campo de alta resolución, presencia de proteínas, presencia de leucocitos, cilindros anormales como los cilindros granulosos y hialinos, que son estructuras que se forman en condiciones patológicas. A esto es lo que llamamos el sedimento urinario activo. Y una vez que hemos detectado una hematuria, pero que esta proviene de los riñones y no de la vía urinaria, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, es importante, como ya les había mencionado, hacer esta distinción de dónde proviene el sangrado. Si nosotros tenemos un sangrado que proviene de los riñones, un sangrado alto, pues tenemos que estudiar enfermedades renales. Para esto, obviamente, realizaremos estudios en sangre, estudios inmunológicos en relación a enfermedades que pueden asociarse con hematuria. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, entre los más comunes. Y también deberíamos hacer una biopsia renal. La biopsia renal consiste en extraer un pedacito de tejido pequeño de riñón. Actualmente se hace con la guía tomográfica o ecográfica para evitar complicaciones mayores, y esto mandar a estudiar al patólogo. Con el resultado del histopatológico nosotros podemos saber qué está sucediendo en los riñones y, de acuerdo a las pruebas inmunológicas y a la clínica del paciente, poder dar el tratamiento más adecuado. Si por el contrario nosotros detectamos que el sangrado proviene de la vía urinaria baja,
pues tenemos que hacer estudios enfocados hacia la vía urinaria, por ejemplo, cistoscopías, estudios de cálculos, si es que ha habido un traumatismo, algo que o el estudio prostático, si así lo indica la forma de presentación o el cuadro clínico del paciente, ¿no? Bueno, cabe anotar que no solamente la sangre y la mioglobina pigmentan la orina, hay ciertos alimentos que pueden llegar a hacer confundir al mismo paciente, ¿no? Uno de los alimentos que pigmenta la orina es la remolacha, otra bebida que es el vino tinto, las cerezas. Estos son alimentos que contienen alta cantidad de colorante, de carotenos, y que pueden llegar a manchar, a contaminar la orina de su color, más no de otra cosa, ¿no? Claro, bueno, también aparte de considerar el consumo de estos alimentos que pueden pigmentar la orina, también debemos considerar situaciones en las que puede haber contaminación y que no necesariamente es patológica. Por ejemplo, cuando una paciente se encuentra durante el periodo menstrual y recogió la muestra de orina. En estas situaciones obviamente puede haber contaminación por cercanía, por lo que es recomendable no realizar las pruebas en los días previos, durante y pasado al menos 3 días de la menstruación, para que no haya esta contaminación y no sea un factor de confusión al momento de evaluar a la paciente. Como tú ya mencionaste, también las infecciones urinarias pueden causar hematuria. Entonces, obviamente, si estamos evaluando una paciente que está con hematuria y que no tiene nada más que nos sugiera que tenga otra patología concomitante, debemos tratar primero la infección y luego pasar, ya que está tratada, que se ha comprobado que ha pasado el proceso infeccioso activo, pedirle a la paciente que se realice un nuevo examen de orina ya sin este proceso, para saber si tiene o no tiene hematuria. Eso es muy importante porque sí son factores de confusión que pueden haber durante la evaluación del paciente. ¿Puede haber ocasiones en las que no se encuentra el lugar del sangrado? Claro, hay muchos pacientes hay un grupo de pacientes que pueden estar alrededor del 4% de la población general que no se encuentra el sitio de sangrado o que no se encuentra una causa. Esto es una hematuria en la que no se puede filiar la causa y que realmente hay que estar haciendo valoraciones continuas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al momento de la evaluación no logramos determinar si la hematuria es alta, si es baja, si es que tiene algún problema urológico concomitante o algún problema renal, eso no descarta que sea como la evidencia inicial antes de que se desencadene todo el cuadro que va a provocar mayores complicaciones. Así en pacientes, sobre todo los que tienen exposición laboral a tóxicos, a químicos, que trabajan en granjas florícolas, en lugares de expendio de gasolina, tienen mayor probabilidad de desarrollar tumores de la vía urinaria. En estos pacientes, si tienen obviamente más el antecedente familiar o la hematuria, bueno, vamos a tener que hacer chequeos periódicos, frecuentemente cada 6 meses, por lo menos del examen de orina y función renal, para poder descartar que se esté formando algo ahí en la vejiga que podamos nosotros tratarlo en la forma más temprana. Ahora, si el paciente obviamente no tiene ningún factor de riesgo, pues el control puede ser tranquilamente cada año, pero siempre tomando en cuenta que tiene una hematuria que no se ha afiliado a la causa. Otras causas que también pueden darse para hematuria y que no se logra identificar al inicio son las glomerulopatías primarias en enfermedades que son raras. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Alport, que se llama, que viene una alteración de las membranas glomerulares, también del tímpano, de los ojos, entonces que vienen muchas veces con sintomatología poco clara, pero con una clara tendencia familiar. Entonces sí debemos tomar en cuenta mucho los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos del paciente, enfermedades concomitantes con las que podemos nosotros tratar al paciente. ¿Y qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto tiene que hacerse el paciente la evaluación? Bueno, en un paciente sano en el que no se ha logrado identificar la causa, si es que no tiene factores de riesgo, cada 6 meses. Si es que cada año, si es que tiene algún factor de riesgo, cada 6 meses puede estar bien, si no encontramos ninguna otra alteración. Bueno, eso es todo lo que podemos hablarles desde la hematuria. Espero que haya sido de utilidad y que pueda ser una luz para que puedan visitar al médico o para que puedan ser tratados de la forma oportuna.
Cualquier pregunta, sugerencia, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico info@nefrolupus.com. Muchas gracias por su compañía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.